Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, Hola, 18 de buenas octubre. tardes, profe. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, profe, gracias a Dios. Me alegra que estés conectado virtualmente. Tenía tiempo que los estudiantes no se conectaban en el aula, pero bueno, gracias. Vale. Hoy, Manuel, vamos a ver em, análisis de la parte de los delitos contra las personas. La clase pasada vimos lo que era el derecho penal especial, vimos cómo se analiza un artículo como tal. Los artículos de la parte de derecho penal especial se analizan atendiendo a cuatro puntos de vista: lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector y el bien jurídico protegido. El sujeto activo es la persona o el agresor, el victimario, el que comete el hecho delictivo, el que exterioriza la conducta, el que acciona, el que comete el delito propiamente. Recordemos lo que es el delito, que es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena, que de esa definición que se comprometen o comprenden los diferentes elementos del delito, que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y lógicamente la punibilidad. Que con base a esos elementos, que eso lo vieron ustedes o lo vimos en la parte de Derecho Penal General, están los elementos negativos a esos, y que si se dan algunos de los elementos negativos, pues lógicamente no hay un delito, no constituye delito. Que en el caso particular del derecho penal especial es ese análisis de la teoría del delito con base a los elementos y efectivamente verificar si el sujeto activo, quién es, determinar quién es el sujeto pasivo, cuál es el verbo rector y el bien jurídico protegido. Como ya indiqué, el sujeto activo es la persona que exterioriza la acción, el que comete el hecho, el que acciona, el agresor como tal, el victimario. El sujeto pasivo es el que recibe esa agresión, es la parte pasiva, la víctima, el que recibe la agresión. El verbo rector, cada artículo tiene dirigido siempre como un fin, una función, y está asignado con un verbo. Por decir, el homicidio, cuando hablamos de homicidio intencional simple, el que intencionalmente, la intención es el verbo, y esa es la forma de verificar, o sea, qué tipo de verbo, si es culposo, em, si es un verbo de posesión, en el caso de los delitos contra la propiedad o demás. Y el bien jurídico protegido, pues va a ser hasta dónde, qué es lo que afectó, si afecta un bien particular o un bien común, o que en el caso, por decir ejemplo, de los homicidios, el bien jurídico protegido es la vida. ¿Ok? Entonces, bajo esos aspectos es que se debe analizar cada tipo penal, lógicamente, pues atendiendo a los elementos propios del delito, pero verificando pues todas estas partes, o cómo se debe desprender y analizar un tipo penal. ¿Ok? Entonces, así las cosas, vamos a iniciar con el artículo 405 del Código Penal, que habla del homicidio intencional simple. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Si nos podemos ver, el sujeto activo allí, ¿quién es? El que, el que intencionalmente, o sea, una persona normal, común y corriente, puede efectivamente cometer me está diciendo el mismo artículo, el que, o sea, cualquier persona puede cometer este hecho delictivo. Da muerte a otra persona. También esa persona que recibe la agresión, y en este caso, pues que se cercenó la vida, efectivamente pues murió, es un sujeto pasivo de carácter indiferente, tampoco tiene una cualidad específica o una cualidad característica. Entonces, sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente. Bien jurídico, verbo rector, perdón, de este caso, el que intencionalmente, en este caso el verbo rector del homicidio es la intención. Se cometió un hecho delictivo, en este caso homicidio, con la intención. Efectivamente hubo toda esa parte del proceso criminal o el intercriminis, el recorrido delictual, el camino delictual, para llegar al cercenamiento de una persona, de la vida de una persona, y bueno, pues lógicamente pues generó la muerte.
Ese es el verbo rector, la intención, porque tenía la intención, la accionó, lo ejecutó, lo materializó y se dio la muerte. El bien jurídico protegido, pues la vida, porque efectivamente, pues ya esa persona que recibió la acción ya no está en el mundo y pues lógicamente el bien jurídico que estaba protegido, que era la vida, pues fue agredido. En este caso, pues se ocasionó la muerte. Entonces, esos son los aspectos por los que se debe analizar cada artículo y lógicamente en el supuesto, en el caso que ya estén ustedes en un estrado, en una audiencia y demás, no solamente deben analizarlo bajo esos puntos de vista, sino deben analizarlo bajo los elementos de la teoría del delito. Ok, seguimos entonces con el 406, que indica que en los casos en que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: de 15 a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros de los delitos previstos en el título séptimo de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles o en el curso de la ejecución de los delitos de extorsión, robo agravado, hurto simple, robo arrebatón, robo agravado, demás. 20 años a 26 años de prisión si concurrieren por el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede, y de 28 años a 30 años de prisión para los que lo perpetren en la persona de su ascendiente o descendiente o en la de su cónyuge y en la persona del presidente de la República o de quien ejerce interinamente las funciones de dicho cargo. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni la de la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de pena. Vamos a desglosar este artículo. Aquí, el sujeto activo sigue siendo indiferente. Me está indicando que en los casos que se enumeran a continuación se aplicará, pero me indica que efectivamente, o sea, cualquier persona puede cometerlo. Lo que va a cambiar en todo caso pudiera ser el verbo rector y el sujeto pasivo, porque en este caso, si se comete en el caso de un ascendiente o descendiente de una persona del presidente, el sujeto pasivo va a tener una característica o una cualidad especial. Si es presidente, bueno, un funcionario, y si es ascendiente, pues, o descendiente familiar. Entonces, el sujeto pasivo es un sujeto pasivo determinado o cualificado con una cualidad distinta, no es un sujeto en general, sino es un sujeto que tiene una cualidad y que lógicamente, pues la persona que lo cometió sí es una persona normal, pero en el caso de la persona ascendiente o descendiente, si es ascendiente o descendiente, lógicamente tiene que haber una filiación allí. Entonces, el sujeto activo allí pudiera cambiar porque debe ser un hermano, o demás, ¿ok? Entonces, por eso es que se deben distinguir y analizar los tipos penales de esa manera. El verbo rector, en este caso, pues también es la intención, no lo dice textualmente, pero siempre dice quien cometa el homicidio, quien cometa el homicidio, si lo comete, pues lógicamente, y más, supongamos en estos casos que son con una característica o calificado como tal: veneno, incendio, sumersión, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, pues lógicamente le da esa característica también de intencionalidad. O sea, una persona que comete un hecho delictivo bajo esas características, o sea, ya recorrió también el camino delictual. Lo pensó, buscó la forma de encontrar los medios para materializarlo y lo materializó. Ese es el llamado intercrímenes o recorrido, camino delictual. Entonces hay una intención allí. El verbo rector, pues lógicamente sigue siendo la vida, independientemente de la cualidad que tenga el sujeto pasivo. Y, eh, y esas son las características. Lógicamente que hay una parte que aquí ya forma como aspectos propios también de la parte adjetiva, cuando dice que en los supuestos expresados en los numerales anteriores, estos tipos de delitos, cuando se verifica el grado de responsabilidad penal, las personas que lo cometan no tienen derecho a gozar de beneficios procesales. Estos beneficios procesales, ¿cuáles son? En materia de ejecución, bueno, la suspensión de la ejecución de la pena, la redención, ese tipo de alternativas o de beneficios que pudiera tener por tiempo más de la mitad y demás, no operan en el caso de estos delitos que son graves porque sus penas son altas. Inclusive si en el momento de cometer los hechos delictivos, pues operan otros artículos, por decir,
o mata o cercena a la otra persona, el homicidio se ejecuta en la ejecución de un robo agravado, que sería entonces el artículo 405 en relación con el 406 y relacionado a su vez con el 458, que es el robo agravado. Entonces sería homicidio intencional, supongamos simple, o homicidio intencional calificado, o también vamos a ver ahorita el agravado, homicidio intencional agravado, en el curso de la ejecución de un robo agravado o en el curso de la ejecución de un robo arrebatado, no sé, tantas cosas que pueden suceder en el momento de los hechos delictivos y pues todos estos hechos como tal, los sucesos, tienen que ser relacionados en tipos penales para encuadrar esa conducta típica o esa conducta que es antijurídica y que se constituyó en delito en ese tipo penal. Porque si no encuadra esa conducta en un tipo penal, ¿qué pasa? Hay atipicidad, hay un elemento negativo del delito y lógicamente no hay delito como tal. Si no es típico, no está consagrado en una ley penal, pues la persona no puede ser castigada. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien, Manuel. Sí, profe, vamos muy bien. Ah, perfecto. Ok, seguimos con el siguiente artículo, que es el 407, que me indica que la pena del delito en el previsto en el artículo 405 será de 20 años a 25 años de presidio para los que lo perpetren en la persona de su hermano, los que lo cometan en la persona del vicepresidente, de los magistrados o magistradas, de un ministro, de un gobernador, de un diputado, de la asamblea del alcalde, de algún rector del Consejo Nacional Electoral, del defensor del pueblo, del procurador, del contralor o de algún alto miembro militar o de policía o funcionario público, siempre que respecto a estos últimos el delito se hubiere cometido a causa de sus funciones, ¿no? Por eso cada caso es muy particular y cada caso debe estudiarse bajo esa óptica de la singularidad, ¿ok? Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de las medidas alternativas de cumplimiento de pena. A mí. Es un sujeto activo, puede ser un sujeto activo indiferente, pero también puede ser un sujeto activo calificado si lo perpetra en la persona del hermano, o sea, la víctima es el hermano. El verbo rector sigue siendo la intención porque hay un camino delictual recorrido. Ahí, o sea, quería cometer ese hecho delictivo en la persona de las que describen el numeral 1 o 2. El sujeto pasivo necesariamente tiene que tener esa característica, es un sujeto pasivo calificado con una cualidad especial. Y bueno, el verbo rector sigue siendo la vida, porque bueno, se cercenó una persona, o sea, la vida pues ya no está allí latente y bueno, fue cercenada por ese agresor o ese victimario. ¿Ok? Igualmente, este tipo de delitos pues no le merecen beneficios procesales ni medios alternativos de complemento de pena, eso es ya en fase de ejecución, cuando efectivamente la persona ha sido declarada penalmente responsable de sus actos. Lógicamente que en fase preparatoria, cuando llega un tipo de delitos de esta naturaleza que fue presuntamente cometido por una persona, pues lógicamente tampoco se le dan medidas cautelares sustitutivas a la privación, sino prácticamente la persona queda privada de libertad hasta que el proceso termine, sea que termine en fase intermedia por una admisión de hechos, o sea que termine en fase de juicio como por producto de una sentencia condenatoria donde se verificó efectivamente el grado de responsabilidad y se verificó la culpabilidad de esa persona. Pero pues en la mayoría de los casos, como son delitos que exceden de 8 años, pues no merecen la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la privación y se nos quedan privados desde el momento mismo de la investigación, en el momento mismo de la presentación del imputado al Tribunal de Control. ¿Ok? Igualmente, bueno, nos encontramos con el 408, cuando hay situaciones de la muerte no se debe ser efectuado sin el concurso de circunstancias persistentes desconocidas del culpable o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, la pena será de prisión. Esto es el homicidio con causal. Disculpe, profe, ¿podría repetir el 408? Ujú. Dice, en los casos previstos en los artículos precedentes, ¿cuáles son? Homicidio intencional simple, calificado y agravado.
La muerte, cuando la muerte no se hubiese efectuado sin el concurso de circunstancias persistentes desconocidas del culpado. ¿Quién es el culpado? El victimario, el sujeto activo, o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho. La pena será de prisión de tanto a tanto, de 7 a 10 años en los casos y discrimina los artículos. ¿Qué es lo particular de este artículo? Este es el llamado homicidio concausal. Efectivamente, el sujeto activo puede ser o un sujeto activo indiferente o un sujeto activo calificado, dependiendo de qué hecho delictivo cometió. Si un homicidio intencional simple, ya sabemos que el sujeto activo ahí es indiferente. Si es calificado agravado, pudiera ser un sujeto activo calificado, si lo cometió en la persona de su hermano, por decir, en un ascendiente o descendiente. El sujeto pasivo puede tener una característica especial o no la puede tener porque me está indicando que cualquiera de los delitos, el 405, el 406 o el 407. Pero ¿qué pasa? Que ese homicidio se da con una condición persistente que desconocía el imputado. ¿Qué es? Puede ser que la persona A, que es el agresor, tenga la intención efectivamente de cometer un hecho delictivo, en este caso de homicidio, pero su ejecución como tal no fue tan certera para hacerlo, pero sin embargo murió. Es una línea muy delgada entre el homicidio frustrado al homicidio concausal. ¿Por qué? Porque aquí me dice que desconocidas del culpado, una causa persistente desconocida del culpado. Por decir, la persona a quien hirió o a quien tenía la intención de matar era hemofílico. Se desangraba mucho rápido. Entonces, su ejecución sí era matarlo, lógicamente, pero la herida que él hizo no era para que la persona se muriera, aunque la intención sí la tenía, ¿ok? O sea, por eso hay que tener sumo cuidado en el momento de valorar cada artículo. La intención la tiene, hizo todo para efectivamente hacerlo, pero en un momento, o sea, por así le dio, fue en el hombro, no le dio en una parte vital que comprometiera la vida como tal. Entonces, pues, sin embargo, la persona muere. ¿Qué se determina? Que en el momento de hacer la autopsia, la persona muere no tanto por o sea, sí la herida, pero producto de su estado de ese físico diferente. Es una persona que se desangra rápidamente, así sean heridas cortas, porque sufre de esa patología. Por eso me indica, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias persistentes desconocidas, el sujeto activo no va a tener. Puede ser que no, ¿no? O sea, en ese caso se presume la buena fe, que no tenía o sea, la seguridad de saber que esa persona era fílica. Sin embargo, su actuación sí era matarlo, que murió por otro diferente, o sea, a como él tenía la intención, sí, pero efectivamente murió. Entonces, por eso cuando se analiza cada artículo, no solamente se debe analizar ese tipo penal, sino el contexto. Ahí que opera. Se debe analizar las actas policiales, se debe analizar la autopsia, se debe analizar si esa persona que se le hizo la autopsia tenía informes médicos anteriores para determinar efectivamente si puede ser un homicidio con causal, porque si es un homicidio con causal, pues lógicamente va a haber como una atenuación en el momento de hacer la dosimetría penal. Entonces, se analiza igual bajo la óptica de los elementos del delito, se analiza igual de sujeto activo, pasivo, verbo rector y bien jurídico protegido, pero se analiza también el contexto. El contexto, porque como te dije, la línea entre un homicidio concursal y un homicidio en grado de frustración, o sea, es línea, se pudiera confundir. Claro que en el homicidio de grado de frustración, grado de tentativa, la persona no muere. En este caso sí murió, en este caso, del homicidio concursal sí muere. En el caso de homicidio de grave frustración, como su nombre mismo lo dice, tenía la intención de matarlo, de asesinarlo, pero lógicamente su actuación no fue suficiente y no logró la muerte. En este caso, la intención sí era cercenar la vida y lo hizo, pero él no muere precisamente por la lesión que le causó, sino por la patología que tenía la persona. ¿Qué? ¿Me expliqué, Emanuel? Totalmente, profe. Igualmente, pues hoy voy a investigar más a fondo pues los artículos porque no tengo el código a la mano.
Entonces estoy Ah, tomando ok. los puntos principales y ya ahorita más tarde, pues que tenga el código, pues lo repaso. Ah, perfecto, perfecto. Laura, y cualquier duda me puedes escribir por el aula o por el WhatsApp, y yo te la aclaro, ¿ok? Recuerda que el código penal que estamos utilizando es el más reciente, el del 2005. No ha habido reformas de ahorita, sino el reciente, o sea, el vigente es el del 2005. También está en el aula virtual, ¿ok? El código penal. Bueno, luego seguimos con el homicidio culposo, que es el que por haber obrado por imprudencia o negligencia o con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 a 5 años. En la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apreciarán pues, el grado de culpabilidad de la gente. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más, o con que tales heridas acarrean las consecuencias previstas en el artículo 414, la pena de prisión podrá aumentar hasta 8 años. ¿Qué sucede aquí? Aquí es un homicidio, como su nombre lo dice, culposo, pero se da por factores o elementos también muy distintivos, o sea, que lo distinguen o lo caracterizan o lo diferencian del homicidio intencional, del homicidio calificado, del homicidio agravado. ¿Por qué? Porque aquí la persona en el homicidio culposo no tenía la intención, opera la culpabilidad, no tenía la intención de matar. Sin embargo, su actuación bajo los aspectos de imprudencia, negligencia o impericia, hubo la muerte de una persona. Los casos particulares de homicidio culposo son los arrollamientos de peatones o los accidentes de tránsito. ¿Qué sucede? Muchas veces, pues las personas, producto de acelerar, manejar sin cuidado, por inobservancia de los reglamentos, pues lógicamente transgrede normas, porque por eso es inobservarse de reglamentos, pero a su vez causa genera una reacción que ocasiona la muerte o a un peatón o a un ciclista o a otra persona que está manejando. Entonces, la persona que maneja como tal, o sea, a menos que sea un homicidio intencional a título de dolo eventual, porque no tiene como reparo en la vida o distinción en lo que puede generar, pero pues casi siempre este tipo de delitos, o sea, no tiene la intención de matar, un chofer, más que va manejando su vehículo, no está pensando precisamente matar a alguien, a menos que su intención sí sea intencional, o sea, que vaya con el carro y lo estrelle y demás a una persona en particular, ahí sí es otra cosa. Pero en el caso del común y corriente de los choferes, de las personas que manejamos, o sea, no hay intención, o sea, uno más bien está preservando la vida principalmente de uno porque está manejando su vehículo y posteriormente pues la vida, si de los pasajeros, si tiene familia o si son choferes de transporte público o X demás, o sea, todo y a los demás. O sea, nadie tiene la intención de infringir, pero supongamos por X o Y motivo, inclusive a nivel emocional se puede trasladar esto porque muchas de las personas que pueden manejar, supongamos, tienen problemas y muchos problemas y están abstraídos y están manejando como en robot. O sea, totalmente pensando en el problema y de repente se le atravesó o no vio una persona y la arrolló y la mató. O sea, la persona no tenía la intención de matarla, pero producto de muchos factores sucedió. Entonces, ahí entra en juego este delito, homicidio culposo, y se va a verificar si hubo imprudencia, si hubo negligencia, si hubo impericia, si hubo inobservancia de los reglamentos, órdenes, para verificar efectivamente no intencionalidad, sino culpabilidad, y pues lógicamente la pena es menor. Puede ir detenido, sí, por supuesto, pero pues lógicamente se atenuaría bajo todas esas circunstancias. Aquí vuelvo y reitero que cada caso es particular y que debe analizarse bajo esa singularidad, bajo esa individualidad. O sea, todos los delitos y todas las personas totalmente somos diferentes y por eso hay que darle a cada quien el trato que se merece y verificar qué fue el hecho delictivo que cometió para poder adecuar ese tipo penal en la conducta antijurídica que las personas generan. ¿Ok? Entonces, ese es en cuanto al homicidio culposo.
Luego tenemos el homicidio preterintencional, que es el 410. Dice que el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causara la muerte de alguno será castigado con prisión de 6 a 8 años en el caso del 405, de 8 a 12 años en el caso del 406 y de 7 a 10 años en el caso del 407. Si la muerte no hubiese sobrevenido sin el concurso de circunstancias persistentes de conocer al culpable de causas imprevistas o independientes de su hecho, la pena será la de presidio de 4 a 6 años en el caso del 405, de 6 a 9 años en el caso del 406 y de 5 a 7 años en el caso del 407. Lo importante de este artículo es lo primero, las dos primeras líneas. El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causare la muerte de alguno será castigado con tanto. Aquí el sujeto activo casi siempre es indiferente, el sujeto pasivo pues también es indiferente a menos que sean uno de los delitos que sea calificado o agravado, pero hay que verificar si efectivamente hubo intención o no de matar o si la intención era lesionar, pero generó la muerte. Entonces, por eso hay que estudiar es el contexto. Pero en líneas generales, los sujetos activos y pasivos aquí son indiferentes. Estos a veces son los delitos que ocurren en riñas. Las personas que están bajo bebidas alcohólicas o normal, sin estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, que pueden tener riñas, peleas, discusiones, supongamos dos caballeros entre sí por X o Y motivo discuten y en esa discusión pues se van a las manos, se dan golpes y en uno de esos, los dos tienen ganas de darse, ¿no? O sea, sí, de pegarse, de lesionarse, porque están furiosos, están agresivos y demás. Ninguno de los dos aparentemente, porque lógicamente no se puede conocer lo interno del cerebro, pero lo que se ve del contexto no tienen intención, no tienen ningún arma, no tienen cuchillos, no tienen armas de fuego, nada, pues para dañar la vida de la otra persona mayores, sino darse golpes. Pero en ese momento de darse golpes, uno le da al otro un golpe pues bastante, lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer o trastabillar, perder el equilibrio y en ese de perder el equilibrio le coloca la cabeza al piso, a una esquina, a una mesa, a una piedra, bueno, a lo que se le atravesó por allí en ese momento y trastabilló. La persona se cae, se pega en la cabeza, lógicamente muere de una vez con el impacto. ¿Qué hay ahí? Un homicidio preterintencional. El sujeto activo no tenía la intención de matarlos, se estaban lesionando, ni siquiera se le encontró una arma, de fuego, arma blanca, nada que pudiera pues haber hecho uso para darle la muerte. Solamente estaban peleando con golpes. La otra persona en un desequilibrio de los golpes pierde el control, pierde el equilibrio, valga la redundancia, se cae, se pega y se pega pues en la cabeza en una zona bastante comprometida y el golpe pues fue fulminante y queda muerto. Hay un homicidio preterintencional allí. Entonces, lógicamente que hay que verificar todas estas circunstancias que te estoy indicando. O sea, en el momento de la inspección, inspeccionar el sitio, inspeccionar si hay algún arma, inspeccionar personalmente, o sea, la parte del sujeto activo, si tenía algún arma, cuáles fueron las causas que lo llevaron inclusive a la comisión de esa situación conflictiva, de darse golpes. Analizar las entrevistas y los testigos quienes están alrededor. O sea, ¿quién puede dar fe de que solamente estaban peleando, que la pelea se generó hasta por una bobada y que, bueno, la persona se cayó, que la otra ni siquiera la empujó como tal, sino que, bueno, producto de los golpes, la otra persona perdió el equilibrio y demás. Entonces, todas esas circunstancias que se analizan en cada caso es lo que van a determinar si efectivamente hay un homicidio o no preterintencional. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso pues terminamos porque se me va a acabar el tiempo. Voy a dar la frase de la actividad 4 para que la coloquen en la actividad 4. La frase de la actividad 2 y 3 ya está en la anterior clase que di hace 15 días. Yo di la frase para la actividad 2 y 3. La frase que voy a dar ahorita es para la actividad 4, ya para la última. De todas maneras nos queda una clase, pero si por X o Y motivo a mí se me pudiera olvidar darla en esa clase, pues la estoy dando ahorita. Es la frase de la actividad 4. Dice así.
Es cosa fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Es cosa fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Es cosa fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Esto lo dijo Víctor Hugo. Bueno, Manuel, ¿alguna pregunta? Digo, es cosa fácil ser bueno, lo difícil es. Ajá, es cosa fácil ser bueno, lo difícil es, ¿qué, profe? Es ser justo, Justo. justo, justo. Eso lo dijo Víctor Hugo. Esa es la frase para la actividad 4. Creo que Para la actividad 2 y esta 3 frase ya entra en el están. top 3 de frases más profundas. Sí, así es. A mí me encanta colocar frases porque pues, nos ayudan a pensar, ¿no? Y a reflexionar muchas veces en la vida. Una vida que a veces se vuelve o se torna tan mecánica. Por esta Ujú, parte del área de derecho penal, a mí me apasiona y de los derechos humanos y ese ámbito de relaciones internacionales porque es ese contacto con el ser humano, que uno como ser ujú. humano no puede perder el norte, perder la visión, no solamente de aplicar la ley y no aplicarla de manera exegética como dice la norma, sino aplicarla bajo el prisma de la justicia y la equidad mirando todo el contexto, analizando cada situación, analizando cada forma y cada aspecto de ese hecho que se dio. Entonces, eso forma parte inclusive de la empatía, ¿no? Y como te digo, o sea, un homicidio culposo inclusive se puede dar producto de emociones. Una persona que tenga problemas o que inclusive que esté tan feliz o que le haya pasado algo de tan felicidad que lo está remembrando, que lo está recordando y que va manejando, pero está como ciego porque todavía está ofuscado, está así feliz, puede ser, no necesariamente tiene triste, y no ve a alguien o no ve a un ciclista y lo arrolla. Entonces, por eso Dios guarde a todos los conductores, Dios guarde a todas las personas y que no pasen este tipo de situaciones pues que generan delitos y que acarrean pues responsabilidades, ¿no? A nivel jurídico, a nivel del sistema legal. Bueno, Manuel, nos vemos en la próxima oportunidad que fije el instituto y bueno, lo invito a que siga continuando sus estudios de la mano de su casa de estudio, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Gracias Profe, por estar presente y bueno, éxitos.